Yo soy Esther y Yo soy Manu. los dos trabajamos en el Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería y hoy vamos a hacer un taller que esperamos que os guste mucho sobre... Pues vamos a hablar de toda la información que nos pueden dar las plantas a través de su hoja. Y eso nos va a dar un montón de pistas, pues, por ejemplo, de dónde viene y cómo podemos cuidarla lo mejor posible. Bueno, toda la información tampoco la vamos a dar, algún secretillo nos guardaremos. De todas formas, hoy vamos a empezar contando, por ejemplo, por plantas que son típicas de ambientes secos y soleados, como es el caso de aquí de Almería. Por ejemplo, aquí tenemos el magnífico, maravilloso romero. ¿Qué le pasa a la hoja del romero? ¿Por qué nos cuentan cosas la hoja del romero? Si os fijáis, luego vamos a pasar para que lo veáis con más detalle. Las hojas del romero tienen la parte superior muy lisa y como si tuvieran una cera cubriéndola, y la parte inferior la tienen cubierta de pelo. Y diréis, ¿para qué les sirven a las plantas, a estas hojas, ser así? Pues les sirve porque el sol incide directamente sobre la hoja y tienen una capa de cera que la hace impermeable. En cambio, por el envés tienen unos pelitos que crean una cámara de aire para refrescar los estomas que están debajo, de manera que así se protegen frente a altas temperaturas y fuerte insolación. Y luego hay otras, todo lo contrario, como puede ser la hoja de esta alocasia, que ya por el tamaño nos está diciendo que viene de ambientes tropicales. También es verdad que tiene un aspecto muy brillante y esa cera que recubre la hoja le va a servir pues, para que la planta pueda repeler rápidamente todo el agua que le sobra. Claro, imaginaros que está lloviendo un montón en el lugar de donde crece con normalidad, entonces ella elimina todo ese exceso de agua. Y por tanto, este tamaño de hoja ya también nos va a dar pistas de que no va a aguantar una exposición demasiado ventosa, ¿vale? Con lo cual no se nos va a ocurrir en ningún momento ponerla en un lugar donde le pegue mucho viento, ni tampoco el exceso de sol, porque por el tamaño que tiene podría ser quemada con facilidad. Tenemos muchas más cosas, nos podemos aburrir un rato. Tenemos otras plantas que su hoja, incluso sus tallos, son suculentos. ¿Qué quiere decir que sean suculentos? Quiere decir que van a tener en su interior cantidad de agua. ¿Por qué hacen eso las plantas? Pues no solo porque vivan en ambientes secos y soleados, sino porque además es posible que muchas de ellas vivan en ambientes donde tienen altas concentraciones de sales, ¿vale? Entonces, esas concentraciones de sales son perjudiciales, son nocivas, pueden hacer daño a la planta si la absorben. Entonces, una manera de defenderse frente a esos ambientes con un exceso de sales es acumular agua en su interior, de manera que cuando absorben las sales se van a diluir en esa hoja, y esa es una de las estrategias que tienen algunas de estas plantas que viven en ambientes salinos. Bueno, aparte de todo eso nos dan pistas de cómo cultivarlas, ¿vale? Esa suculencia que tiene la hoja, pues nos va a permitir poder reproducirla por medio de esquejes mucho más fácil que una planta que sea, pues eso, de hojas mucho más finitas y que vamos a tener que mantener una atmósfera con mucha más humedad. Entonces, estas, por ejemplo, podemos cortar cualquier esqueje para poder reproducirla y no es necesario que le toquemos la superficie foliar, no se va a deshidratar por evaporación mientras elabora ella sus propias raíces, y sin embargo esta, a la hora de reproducirla, pues sí que es verdad que tenemos que eliminar gran parte de todas las hojas que tiene, y de esa forma nos aseguramos el éxito a la hora de poder reproducirla mejor, ¿vale? Y esta la vamos a poner en un lugar más sombreado para que no evapore demasiado hasta que produzca raíces, y esta, sin embargo, la podemos tener en una exposición un poco más soleada. ¿Qué más cosas podemos contarle, Esther? Pues podemos contarle, podemos coger otra planta que es relativamente común en nuestros campos, que es esta planta esta hoja es una hoja de una planta de ricino. Y bueno, esta, aunque vive en nuestro territorio, que es seco, soleado, con un ambiente así más semiárido, nos dice que procede, en otra época podría venir de ambientes más tropicales.
Bueno, compañeros, encantados de haber estado con vosotros. Nos despedimos y os animamos a que vengáis con nosotros o con quien queráis a aprender sobre el fascinante mundo de las plantas. Podéis hacerlo con Manuel, Conmigo, por ejemplo, o con Esther y todo nuestro equipo que se encarga de investigar todas estas curiosidades y muchas más en el centro de colecciones. un beso. Chao.